Ecatepec de Morelos. El segundo municipio más poblado de México. Un lugar donde más de 1.600.000 personas luchan día a día por sobrevivir en medio de la desigualdad, la falta de oportunidades y una violencia que parece no tener fin. Para las mujeres que habitan este territorio, cada día representa un riesgo. Caminar por sus calles, acudir a una entrevista de trabajo, o simplemente regresar a casa se ha convertido en una lotería donde la vida está en juego. En octubre de 2018, una imagen sacudió a todo México, una pareja detenida mientras empujaba una carriola de bebé. Pero dentro de ese carrito no había ningún niño. Lo que transportaban eran restos humanos. Lo que siguió a esa detención reveló una de las historias criminales más perturbadoras en la historia reciente de México. Un caso que no solo expuso la crueldad de dos personas, sino las fallas sistemáticas de un Estado incapaz de proteger a sus mujeres. Este es el caso de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez. Los monstruos de Ecatepec. Bienvenidos a Crónicas del Crimen, soy David, y hoy abrimos un nuevo expediente. Para entender este caso, primero debemos entender Ecatepec. Con casi 1.7 millones de habitantes, Ecatepec es un municipio conurbado al norte de la Ciudad de México. Muchas de sus colonias surgieron sobre terrenos irregulares, sin agua, sin drenaje, sin servicios básicos. La pobreza, el hacinamiento y la descomposición del tejido social crearon el escenario perfecto para la violencia. Pero hay una violencia en particular que define a Ecatepec, el feminicidio. Entre 2011 y 2015, más de la quinta parte de todos los asesinatos de mujeres en el Estado de México ocurrieron en Ecatepec. Durante 3 años consecutivos, de 2013 a 2015, Ecatepec superó a Ciudad Juárez en número de feminicidios. En 2015, se registraron 81 feminicidios en Ecatepec, mientras que Juárez reportó 54. En julio de 2015, se activó una alerta de violencia de género para 8 municipios del Estado de México, incluido Ecatepec. Pero las medidas no fueron suficientes. Para 2018, se registraron 106 feminicidios en todo el Estado de México. De esos, 14 ocurrieron en Ecatepec. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados lo expresó claramente: Ecatepec era uno de los lugares más peligrosos para ser mujer, no solo en México, sino en toda América Latina. En medio de esta crisis, una pareja operaba en las sombras. Y durante 6 años, nadie los detuvo. Juan Carlos Hernández Béjar nació el 1 de marzo de 1985 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Patricia Martínez Bernal nació en 1980 en la misma ciudad. Según las propias declaraciones de Juan Carlos, su infancia estuvo marcada por la violencia. Afirmó que su madre lo maltrataba, lo vestía de niña, y que fue víctima de abuso sexual durante su niñez. También mencionó que sufrió un traumatismo cráneoencefálico al caer de un segundo piso, golpeándose la cabeza contra el concreto. Sin embargo, estas declaraciones han sido cuestionadas. El periodista y criminólogo Osvaldo Müller, quien entrevistó a familiares de Juan Carlos, reveló que su familia negó rotundamente estas historias. Según ellos, Juan Carlos inventó su pasado traumático. Todo podría ser una construcción, una narrativa creada por un hombre con serios trastornos mentales. Lo que sí está verificado es que Juan Carlos sirvió en el ejército mexicano durante 3 años, en el 2º Batallón de Guardias Presidenciales. Allí recibió un apodo que él mismo pidió que se usara después de su detención, el Terror Verde. Patricia, por su parte, tenía una capacidad intelectual limitada, cercana al retraso mental. Según se reportó, fue víctima de violación por parte de un primo cuando tenía 6 años de edad. La pareja se conoció en 2008. Patricia trabajaba como mesera en un restaurante del Estado de México. Juan Carlos era un cliente frecuente que alardeaba de tener dinero y gastaba sumas considerables. Comenzaron a salir. Un día, Juan Carlos le confesó que trabajaba como asesino a sueldo para la mafia local. En lugar de alejarse,
Patricia formalizó la relación. Se mudaron juntos a una vecindad en la calle Playa Tijuana, en la colonia Jardines de Morelos, Ecatepec. Allí procrearon 4 hijos. Para sus vecinos, eran una familia normal. Subsistían vendiendo ropa, celulares, perfumes y comida. También recolectaban aluminio para venderlo a recicladoras. Era común verlos transportando bolsas negras por la calle. Nadie sospechaba nada. Pero dentro de esa casa, algo terrible estaba ocurriendo. El 10 de enero de 2012, Fabiola Luquín Reyes, de 22 años, salió de su casa en Ecatepec. Había visto un anuncio pegado en un puente que solicitaba a alguien para el aseo de una casa. Fabiola necesitaba el trabajo. Según el padre de Fabiola, Jaime Amador Ambriz, su hija acudió a la entrevista acompañada de una vecina. La otra joven salió con vida y le contó a Jaime que Fabiola se había quedado en la casa porque aparentemente el trabajo era suyo. Jaime acudió de inmediato a presentar su denuncia. Pero la fiscalía no realizó ninguna investigación. La autoridad le dijo que, como Fabiola era mayor de edad, debían esperar 72 horas para actuar. Fabiola nunca regresó a casa. Meses después, en abril de 2012, una menor de 13 años desapareció en circunstancias similares. Acudió a un inmueble en la colonia Jardines de Morelos. Allí fue atacada con un instrumento punzocortante. Su cuerpo fue mutilado. Durante los siguientes 6 años, entre 2012 y 2018, la pareja continuó operando. Se estima que asesinaron entre 10 y 20 mujeres, aunque Juan Carlos confesó haber asesinado a muchas más. El método de la pareja era sistemático y calculado. Patricia era quien contactaba a las víctimas. Las engañaba con ofertas de trabajo o promesas de venta de ropa a bajo precio. Las víctimas eran en su mayoría mujeres jóvenes, de entre 13 y 33 años, muchas en situación de vulnerabilidad económica. Una vez que llegaban al domicilio en la calle Playa Tijuana, Juan Carlos las atacaba. Las sometía mediante violencia física, abusaba sexualmente de algunas de ellas, y luego las llevaba al baño, donde las degollaba y descuartizaba. Los restos eran guardados en cubetas de plástico de 20 litros, cubiertas con cemento. Algunos restos eran congelados en el refrigerador, envueltos en bolsas de plástico. Pero lo más perturbador aún estaba por revelarse. Patricia confesó en audiencia que cocinaba partes de los cuerpos. Según sus propias palabras, Juan Carlos le cortaba un pedazo de pierna, lo fileteaba, y ella hacía carne asada. Ambos consumían los restos. También alimentaban a sus perros con partes de los cuerpos. Los huesos eran vendidos a contactos de Juan Carlos. Las pertenencias de las víctimas, ropa, celulares, identificaciones, eran comercializadas o guardadas. En la casa, las autoridades encontraron un altar a la Santa Muerte. Como ofrenda, había corazones humanos. El 25 de abril de 2018, Arlette Samantha, de 22 años, madre de 3 niños, desapareció. Vivía cerca de la casa de Juan Carlos y Patricia. Había ido a comprar ropa. El 26 de julio de 2018, Evelyn Rojas, de 29 años, fue citada por la pareja para venderle ropa. Salió de su casa y nunca volvió. El 6 de septiembre de 2018, Nancy Noemí Buitrón, de 28 años, desapareció junto con su bebé de solo 2 meses de edad. Nancy había sido contactada por Patricia para comprar ropa. Esta última desaparición fue la que finalmente llevó a la captura de la pareja. Los familiares de las mujeres desaparecidas comenzaron a buscar respuestas. Las denuncias se acumulaban, pero las investigaciones avanzaban lentamente. La Fiscalía del Estado de México notó un patrón: las llamadas de los teléfonos de las víctimas, poco antes de desaparecer, se concentraban en una misma área. Al hacer una triangulación, identificaron un domicilio sospechoso, el 530 de la calle Playa Tijuana, en la colonia Jardines de Morelos. Las autoridades iniciaron vigilancia. Durante semanas, observaron los movimientos de la pareja. El 4 de octubre de 2018, Juan Carlos y Patricia salieron de su casa empujando una carriola de bebé.
Caminaban por la calle cuando fueron interceptados por la policía. Dentro de la carriola, envueltos en bolsas de plástico, había restos humanos. Incluían un torso. La pareja fue detenida de inmediato. 2 días después, el 6 de octubre, fueron ingresados en prisión preventiva al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. El 8 de octubre, las autoridades catearon 2 inmuebles adicionales vinculados a la pareja. Lo que encontraron fue devastador. En la casa de la calle Playa Tijuana, hallaron 8 cubetas de plástico de 20 litros cada una. Dentro, cubiertos con cemento, había restos humanos. En el refrigerador encontraron más restos, congelados y envueltos en bolsas. También recuperaron pertenencias de las víctimas, ropa, celulares, identificaciones. Y el altar a la Santa Muerte con corazones humanos. El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, confirmó los hallazgos ante los medios. La magnitud del caso comenzaba a revelarse. La bebé de Nancy Noemí fue localizada con vida. Juan Carlos y Patricia la habían vendido a una pareja por 15,000 pesos, aproximadamente $750. La niña fue entregada a su abuela materna. Los compradores, Adrián Solís Mancera y Rosa Laura Parada Ortiz, fueron detenidos y posteriormente sentenciados a 4 años y 6 meses de prisión por trata de personas en la modalidad de adopción ilegal. También fue detenida Carmela, una partera que participó como cómplice en la venta. El 10 de octubre de 2018, apenas 6 días después de la detención, se filtró a redes sociales un video de uno de los interrogatorios de Juan Carlos Hernández. En el video, Juan Carlos hablaba con frialdad sobre sus crímenes. La difusión del video constituía una grave violación a los derechos humanos del sospechoso. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación a la Fiscalía por el caso. Los familiares de las víctimas temían que esta filtración pudiera usarse para anular el proceso legal. Su preocupación era comprensible. En México, las irregularidades procesales han permitido que culpables queden libres. Juan Carlos confesó haber asesinado a 20 mujeres. Posteriormente, en otras declaraciones, llegó a mencionar la cifra de 80 personas. Sin embargo, estas cifras nunca fueron corroboradas. Para noviembre de 2018, la Fiscalía de Justicia del Estado de México tenía identificados los perfiles de 10 víctimas. Patricia confesó su participación en los crímenes. Describió cómo cocinaba los restos, cómo los comían, cómo vendían los huesos y las pertenencias. El caso de Fabiola Lukin expuso una falla sistemática. Jaime Amador Ambriz, padre de Fabiola, declaró públicamente que las autoridades no hicieron nada para encontrar a su hija desde su desaparición en enero de 2012. Hemos tenido que conducir las investigaciones por nosotros mismos con un detective privado, dijo Jaime. Entregamos todo lo que encontramos a la Fiscalía Estatal, pero todavía no ha habido avances en el caso. Si las autoridades hubieran investigado adecuadamente la desaparición de Fabiola en 2012, ¿cuántas vidas se habrían salvado? El 16 de octubre de 2018, la pareja fue vinculada a proceso por el asesinato de Nancy Noemí Huitrón y el secuestro y trata de su bebé de 2 meses. Durante los siguientes 3 años, enfrentaron múltiples procesos judiciales. Cada uno de ellos reveló más detalles sobre la magnitud de sus crímenes. En abril de 2019, recibieron su primera condena, 30 años de prisión por ocultación de cadáveres, 15 años por cada una de las 2 mujeres desaparecidas. El 20 de mayo de 2019, fueron condenados a 4 años y 6 meses de cárcel por trata de personas en la modalidad de adopción ilegal, por la venta de la bebé. El 11 de junio de 2019, recibieron su primera condena por feminicidio, 40 años de prisión. 8 días después, el 19 de junio, otra condena de 40 años por otro feminicidio. El 7 de agosto de 2019, fueron sentenciados a 70 años de cárcel por el feminicidio de una mujer y su hija menor de edad. El 20 de agosto, otra condena de 40 años. El 24 de septiembre, fueron condenados a 53 años para Juan Carlos y 40 años para Patricia, por 2 feminicidios. El 1 de octubre,
otra sentencia de 40 años por la muerte de otra mujer. En diciembre de 2019, un juez de control revocó la sentencia de 30 años relacionada con el caso de Nancy Noemí. El juez determinó que hubo diversas irregularidades en la investigación de la Fiscalía. Las autoridades habían violado el precepto legal de reclasificación del delito. Esta decisión generó indignación entre los familiares de las víctimas. Pero el proceso continuó. El 13 de marzo de 2020, Juan Carlos y Patricia fueron condenados a 40 años más por otro feminicidio. Finalmente, el 18 de febrero de 2021, recibieron la condena más severa, prisión vitalicia por el asesinato de la menor de 13 años cometido en abril de 2012. Además, se les impuso una multa de 311.650 pesos. En total, la pareja acumula 10 condenas. 9 de ellas por feminicidios cometidos en Ecatepec. Las sentencias suman cientos de años de prisión, más 2 condenas de prisión vitalicia. Nunca saldrán de prisión. Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chiconautla, en Ecatepec. Allí permanecerán el resto de sus vidas. Pero las sentencias no devuelven la vida a las víctimas. No reparan el dolor de las familias que siguen sin respuestas completas. De las 20 mujeres que Juan Carlos confesó haber asesinado, solo se identificaron los perfiles de 10. Las demás permanecen sin nombre, sin historia, sin justicia completa. Los 4 hijos de la pareja quedaron huérfanos. Los hijos de las víctimas también quedaron en situación de vulnerabilidad. Familias enteras destruidas por la violencia. Los familiares de las víctimas acudieron a la Cámara de Diputados para denunciar la falta de apoyo del gobierno y exigir justicia. También reclamaron que Juan Carlos ahora busca lucrar con sus crímenes, incluso promoviendo una serie basada en los hechos. Jaime Amador Ambriz, padre de Fabiola Lukin, lo expresó claramente: hemos tenido que buscar a nuestras hijas nosotros mismos. El Estado nos falló. Este caso no puede entenderse de forma aislada. Juan Carlos y Patricia operaron durante 6 años porque el sistema falló sistemáticamente. Las denuncias de desaparición no se investigaban con la urgencia necesaria. Se pedía esperar 72 horas. Se minimizaban los casos. Se decía que las mujeres se habían ido con el novio o habían huido de casa. Mientras tanto, las mujeres morían. Ecatepec sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para ser mujer en México. A pesar de la alerta de violencia de género activada en 2015, a pesar de los millones de pesos invertidos en prevención, los feminicidios continúan. El caso de los monstruos de Ecatepec expuso una verdad incómoda: el problema no es solo la maldad de individuos particulares. El problema es estructural. Es la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad, la corrupción, la impunidad. Es un Estado que no protege a sus mujeres. Fabiola Lukin Reyes, 22 años. Salió a buscar trabajo y nunca volvió. Una menor de 13 años, cuyo nombre se mantiene en reserva. Asesinada apenas meses después. Arlette Samantha, 22 años, madre de 3 niños. Vivía cerca de sus victimarios. Evelyn Rojas, 29 años. Citada para comprar ropa. Nancy Noemí Huitrón, 28 años, madre de una bebé de 2 meses. Y otras 5 víctimas identificadas cuyos nombres no han sido revelados públicamente. Y las víctimas sin nombre. Las que aún esperan justicia. Este caso nos recuerda que detrás de cada estadística hay una vida. Detrás de cada número hay una familia que espera, que busca, que llora. Nos recuerda que la violencia contra las mujeres no es un problema individual. Es un problema social que requiere respuestas institucionales, cambios estructurales, y sobre todo, justicia. Porque mientras el sistema siga fallando, mientras las denuncias no se investiguen, mientras las desapariciones se minimicen, habrá más depredadores operando en las sombras. Y habrá más víctimas. En Ecatepec, las mujeres siguen caminando con miedo. Siguen saliendo a trabajar, a estudiar, a buscar oportunidades.
porque no tienen otra opción. Pero cada día se preguntan, ¿llegaré a casa esta noche? El caso de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez está cerrado. Ambos permanecerán en prisión el resto de sus vidas. Pero el expediente de la violencia contra las mujeres en México sigue abierto. Y seguirá abierto hasta que el Estado decida, de una vez por todas, proteger a sus ciudadanas. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David, y hasta que abramos un nuevo expediente, cuídense mucho.